Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Muy buenas tardes tenga cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos que me escuchan esta tarde. Primero que nada le queremos dar gracias al Señor porque hasta aquí el Señor nos acompaña. Esta tarde vamos a presentar un breve pensamiento, un estudio del libro de Apocalipsis a la iglesia La Laodicea. En esta tarde yo quisiera bendecir el nombre del Señor, adorarle y pedirle a Dios que nos dé la gracia y la sabiduría para poder compartir con ustedes este breve mensaje. Espero que cada uno de ustedes esté en buena salud y seguimos orando, ¿verdad?, unos por los otros, para que Dios nos mantenga en buen estado. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer comenzando del verso 14. Y la palabra del Señor dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el Amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, en esta tarde yo quiero darte gracias, primero que nada, por la oportunidad que me das de poder predicar el Evangelio en una forma simple y también, Señor, enseñar una porción pequeña de tu santa palabra. Pedimos tu Santo Espíritu nos dé entendimiento y que cada uno de nosotros podamos captar la seriedad de la situación en la cual vivimos hoy. Yo te pido, Señor, que tú pongas un oído abierto, una mente abierta, para poder entender el plan que tú tienes para con nosotros. Señor, te pido que tú, Señor, bendigas a mis hermanos desde el más pequeño al más grande, y que tú, Señor, hables al corazón de aquellos que escuchan. Señor, nos ponemos en tus manos. Te damos gracias por el trabajo que está haciendo mi hermano Armando. Yo te pido le bendigas, Dios, lo protejas, lo cuides, cuide de él, de su familia, y Señor, que podamos seguir adelante presentando mensajes solo para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primero que nada, hermanos, hace una semana pasada hablé o prediqué acerca de la iglesia de Filadelfia. Ahora vamos a estar hablando acerca de la iglesia en Laodicea. Como dije antes, el apóstol San Juan fue el mensajero que escribió mensajes a 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Y cada iglesia tenía un mensaje de parte de Dios que Juan les dio. Cada iglesia se comportaba diferente, cada iglesia es diferente. Cada iglesia tiene sus dificultades y sus problemas. Es como hoy en día. No todas las iglesias son igual. En cada iglesia hay un problema diferente a otra. Hay iglesias que están teniendo problemas con una situación y otras con otras, pero siempre donde hay congregaciones, donde hay reuniones, siempre va a haber alguna dificultad, algún dilema, y lo bonito es que Dios sabe cuál es el dilema y Dios siempre busca la solución para que el hombre no caiga en la trampa del maligno. Cuando hablamos acerca o cuando Juan escribió a la iglesia de Éfeso, el primer verso de cada iglesia comenzaba: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y así se fue en cada pasaje bíblico. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, etcétera y etcétera. Entonces, a cada iglesia le escribió al ángel que estaba encargado de la congregación o de la iglesia local. Entonces nosotros como líderes
de las congregaciones o de las iglesias, tenemos una gran responsabilidad ante los ojos de Dios y también ante los ojos del pueblo de Dios, edificar y alimentar a la grey. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a nosotros que habláramos acerca de lo que Dios dice, porque no es lo que yo digo o no es lo que yo quiero inventar para hablar o decir, no, es en cada pasaje, en cada primer verso que se escribe a todas estas iglesias, tiene la palabrita Dios dice esto, o sea, Jesús dice esto, Jesús dice esto, Él dice esto Jesús. Y si Jesucristo dice esto, entonces tenemos que prestar mucha atención qué es lo que nosotros necesitamos escuchar para poder lograr salir de los dilemas que estamos confrontando. Esmirna fue una época en la que pasó, como dije la vez pasada, fue del año 31. Solamente son figuras de tiempos, porque en cada iglesia se estaba manifestando algo diferente. Por ejemplo, en Efesios o en Éfeso perdieron su primer amor. Y así, etcétera, etcétera, todas las iglesias, Dios tenía algo que reclamar, excepto en la iglesia de Filadelfia. Entonces, se dice que Esmirna también, pero en Esmirna había un tipo de temor, porque en esa época, del año 100 al año 313, la iglesia estaba pasando por grandes y grandes persecuciones. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo torturados los cristianos del año 100 al año 313. Entonces, la iglesia pasó por mucho temor, muchos de ellos renunciaban la fe por no morir, ¿verdad? Entonces, Pérgamo, de 313 a 538, esa fue la era de esa iglesia. Y la era de Tiatira fue de 538 a 1517. Esa fue una de la era más grande en la historia de la iglesia, o la época, y en ese tiempo hubo un tiempo de obscuridad donde había mucha persecución, la iglesia estaba escondida. Usted lea Tiatira y mire lo que estaba pasando en esa época, la época de Sardis, de 1517 a 1798. Si quiere apuntar esto, apúntelo, y si quiere los años de estas eras, de estas iglesias, hábleme en el teléfono, hermano, hermana que me escucha, para que usted pueda ir en historia, para que mire qué era lo que estaba pasando en la historia del mundo. Por ejemplo, en Filadelfia, de 1798 a 1844. Esa fue la era de la iglesia de Filadelfia. Y la vez pasada no hablé acerca de lo que estaba pasando, de lo que pasó en esa era, pero esa fue la era en la cual Dios no miró ninguna falta en esa iglesia, porque ellos guardaban la palabra y guardaron su nombre. Entonces Dios los protegió y los guardó de la hora de la prueba. Entonces Filadelfia acaba de pasar y ya estamos en la era de la iglesia, la Laodicea. Ahorita Dios está hablando al cristiano. La iglesia de la Laodicea fue escrita para nosotros los cristianos, los que estamos esparcidos por todo el mundo. La iglesia Laodicea es lo que está sucediendo en nuestro día y en nuestro tiempo. Yo quisiera que usted mirara lo que dice la palabra del Señor. Esta, del verso 14 al verso 22,
comienza esa era de 1844 y hasta la venida del Señor. Él está pronto para venir. Estamos nosotros ya viviendo en los últimos tiempos. Yo no le puedo asegurar ni decir cuántos años más faltan, pero una cosa sí sé, es que Dios está ahorita probando a los cristianos. Primero el juicio comienza en la casa de Dios. Cuando vienen juicios o cuando vienen estos problemas en el mundo, es porque Dios nos está llamando la atención a nosotros, los que conocemos al Señor. Al que no conoce a Dios, vive perdido, vive sin el temor de que van a pasar unos catástrofes grandes, y ellos como si nada. La gente que no tiene temor a Dios sigue su vida como si nada, no les importa, porque son personas que no han conocido, no se han comprometido o no han dedicado su vida al Señor Jesucristo. Estas personas están perdidas, no conocen a Cristo, no tienen al Espíritu de Dios, entonces viven como se les antoja y hacen lo que se les antoja. Y nosotros como cristianos, nosotros tenemos dogmas, tenemos reglas, tenemos leyes que seguir. Y lamento decir, pero estamos en una era donde la iglesia, o sea, los cristianos tienen un pie adentro y un pie afuera. O sea, el pie está afuera cuando las cosas según están corriendo bien. El pie está adentro cuando se meten en dificultades o están teniendo problemas. Y queremos ver qué es lo que dice la Biblia para poder comprobar y ver que es cierto lo que está pasando. Primero le dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, al pastor que está encargado. El pastor encargado debe de estar preparado para decir lo que dice el que dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es el que está hablándonos y quién es el que nos está diciendo esto? Jesucristo. Jesucristo es el verdadero. Jesucristo es el amén. Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Él es el principio, Él es el alfa y el omega. Él no tiene principio, no tiene fin, pero Él es el principio de la creación de Dios y Él tiene algo que decirnos. Ahora, usted y yo sabemos que tenemos la salvación porque hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero no porque tenemos a Cristo y tenemos la vida eterna, podemos vivir como se nos da la gana. Déjeme decirle que la Biblia tiene enseñanzas que debemos estrictamente seguir. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios y no debemos de tomar ventaja de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque muchos pensamos, pues, yo ya soy salvo, yo ya voy a ir con Dios, tengo la vida eterna, yo no me voy a ir al infierno. Cuando una vez que usted es salvo, nosotros creemos que la salvación no se pierde, es verdad. Pero sí, cuando nosotros nos desviamos del camino del Señor, nosotros tenemos consecuencias. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice en el verso 15, yo conozco tus obras. ¿Usted cree que Dios no conoce lo que usted hace? Dios conoce lo que tú haces, lo que yo hago, lo que todo el mundo, toda persona en este mundo hace. Nadie se puede esconder de Dios. Dios está mirando cada momento, cada movimiento de lo que usted y yo hacemos, de lo que usted y yo pensamos. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, Él conoce nuestras entradas y salidas. De Dios
nosotros no nos podemos esconder. Si yo pienso algo malo, Dios ya sabe qué es lo que estoy pensando. Si yo hablo o digo algo, Dios ya sabía lo que yo iba a hablar, lo que yo iba a decir. Dios nos da la libertad de elegir lo que yo decido hacer. Si usted decide irse a emborrachar, usted decide hacerlo, pero déjeme decirle que Dios te salvó de lo borracho que eras, pero eso no quiere decir que tú no te puedas regresar a tener una bebida, 2 bebidas, o estar en clubs o estar en reuniones donde se practica la tomadera y todas estas cosas. Como cristiano tú lo puedes hacer, pero a Dios no le agrada esto. Sí, a veces nosotros como cristianos tomamos ventaja de la gracia de Dios, el amor de Dios. O sea, el Señor dice, yo conozco exactamente lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, lo que cada persona está haciendo. Dios conoce las intenciones del corazón del hombre. Y luego dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué verso tan más da mucha luz este verso? Déjeme decirle por qué. Porque aquí se ve la condición de una persona que conoce a Dios. Una persona que conoce a Dios no puede conocer estar caliente. Y una persona que conoce a Dios no puede estar frío. Una persona que conoce a Dios sabe el bien y el mal. Sabe cuando está haciendo algo que no es correcto. Entonces Dios está diciendo aquí en el verso 15, no eres ni frío, ni tampoco eres caliente. Y Dios dice, ¿por qué no escoges un lado? O sea, si vas a estar en el mundo, vive como el mundo. Haz las cosas del mundo. Apártate, pero no estés con un pie adentro y un pie afuera. Dice, no eres frío y tampoco ni eres caliente. Entonces, ¿qué dice aquí el Señor? Dice, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá y que escogieras uno o el otro lado. No puedes escoger estar en medio. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en el verso 16, pero por cuanto eres tibio. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está mezclado entre el frío y lo caliente? Se pone tibia la cosa. Y cuando se pone tibia, ¿qué es lo que dice el Señor? Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. ¿Qué tan más simple quiere decir esto? Esto quiere decir que por cuanto eres tibio, te va a vomitar Dios de su boca. En otras palabras, le das asco, le caes mal. Es algo que no le parece a Dios el estar tibio. Cuando la persona está tibia, la persona viene siendo un asco para el Señor. Ahora, cuando dice, te vomitaré de mi boca, no malentiendas aquí que dice, pierdes tu salvación y te vas a ir al infierno. No, eso no quiere decir, aquí no está hablando de tu salvación. Tú eres salvo, pero tú necesitas cambiar tu modo de ser. Fíjese lo que sigue diciendo el Señor. El Señor dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y luego dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí está diciendo el Señor, ok, tienes una casa, tienes tu carrito, tienes pan que comer en tu casa, tienes el refrigerador lleno de comida, todo está bien, tienes
tienes acumulado, tienes en el banco. O sea, tú estás diciendo, no tengo necesidad de nada. Estás pensando que Dios te está bendiciendo y que no te pasan y que no tienes necesidad de nada. Entonces, estás pensando que puedes hacer lo que tú quieres. Puedes estar tibio. Déjame decirte que estás muy equivocado. Si tienes algo, si tenemos algo, es porque Dios nos lo ha dado. Si no tenemos lo que tenemos, si Dios no nos... Dios es el dueño de todas las cosas. Y si tú estás en una situación buena, y si tú estás en una situación donde no te falta el pan, donde no te falta el calzado, donde no te falta ninguna de aquellas cosas que tú miras el mundo que tiene necesidad, tienen hambre, tienen frío, no tienen techo donde acomodar su cabeza para dormir en las noches. A lo mejor tú no tienes este problema y dices tú, yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada, a mí me está yendo bien, yo tengo buen trabajo, me la estoy pasando bien, a mí no me está afectando nada de lo que está pasando ahorita. Déjeme decirle que lo que está pasando ahorita es para que el cristiano comience a despertar, que Dios ha mandado esto para que el cristiano deje de ser tibio. Ya no debes de estar tibio. Y no pienses que lo que tienes o como están yendo las cosas bien a tu favor, que va a estar para siempre así. El Señor comienza a decir esto. Dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? En otras palabras, tendrás lo que tú tienes, pero Dios te mira a ti como una persona miserable. Déjeme decirle algo. El Espíritu Divino de Dios, cuando viene a habitar en el corazón de nosotros, y nosotros hacemos aquello que le desagrada a Dios, no puedes tener paz. Si tú no tienes paz y te está molestando el Espíritu de Dios en ti, deja de hacer aquello para que no te sientas de esa manera y comienza a ser caliente, comienza a servirle a Dios, comienza a obrar para el bien. ¿Sabes por qué te sientes miserable, te sientes ciego, desventurado? O sea, no se lo enseñas a la gente, pero la verdad te sientes así de mal. El Espíritu de Dios te da la convicción para que te sientas miserable, te sientas mal. Si no te estás sintiendo miserable, no te estás sintiendo mal, entonces examina tu salvación, porque a lo mejor tú nunca has conocido a Cristo. Sabes y conoces lo que Cristo pide y quiere, pero nunca has tenido un encuentro personal con el Señor. Si no tienes convicción, si no te sientes cuando estás haciendo aquellas cosas que desagradan a Dios, pobre, miserable, te sientes mal, te sientes desnudo, porque ante los ojos de Dios te está viendo como tú eres, así como cuando Dios vio a Adán, lo vio desnudo como él estaba, y Dios fue el que lo cubrió. Entonces fíjese lo que dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Comprar oro? Déjeme decirle que Dios te quiere dar a ti una buena solución para que tú puedas agradarle a Dios, para que Dios pueda probarte y pueda probar algo bien a Dios, porque si a Dios le fue como vómito al considerarte a ti como tibio, entonces la palabra del Señor nos está dando una solución a la era de la iglesia, a todos los que pertenecen a la Iglesia Universal. Dios nos está dando la solución. Dice, de mí compra oro refinado en fuego. ¿Qué quiere decir esto? Déjeme decirle que hay que comprar lo que Dios nos dice que compremos. Compra el oro refinado en fuego. ¿Qué es eso? La Biblia siempre menciona que la Biblia, la palabra del Señor, es mejor que el oro, es mejor que las perlas preciosas. La palabra del Señor es lo que
Dios te dice que busques, que regreses, que comiences a escudriñar la palabra del Señor. Cuando te haces tibio y cuando estás con un pie adentro y un pie afuera, dejas de leer la palabra del Señor. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Tienes tu Biblia a la mano? A veces andas buscándola porque no sabes dónde la pones. Está llena de polvo. La tienes atrás del cofre del carro. No sé dónde la tengas, pero ahorita que te estoy hablando a ti y te sientes que estás tibio, déjame decirte, es tiempo de buscar la Biblia. El Señor te está diciendo, compra de mí este oro, compra la verdad. Nosotros no la vendemos, nosotros la regalamos. La sabiduría es la palabra del Señor. Busca la Biblia, busca la palabra, comienza a leer la palabra del Señor. Vístete con la vestidura, con la armadura de Dios. ¿Qué dice? Sigue diciendo, dice en el versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. En este mundo, hermanos, lo que más interesa es ser rico para con Dios. Las cosas de este mundo son pasajeras, no son eternas, son temporales. Ahorita puedes tener trabajo y mañana no lo tienes. Ahorita puedes tener una familia y mañana la pierdes. ¿Por qué? Porque te la pasaste tibio. Déjame decirte que Dios te dice a ti, compra oro refinado en fuego, que viene siendo la Biblia, la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que te va a hacer rico, porque cuando comienzas a leer la palabra del Señor, te vas a comenzar a vestir con vestidura blanca, porque esa vestidura blanca te la da Dios, te cubre y te protege de la prueba que nos está viniendo en este momento. Dice la palabra del Señor, para que puedas ser rico, para que puedas vestir y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En otras palabras, cúbrete, protégete con la protección del Señor. Dios te protege cuando tú comienzas a poner toda tu confianza en el Señor, comienzas a escudriñar, a leer la palabra del Señor y a buscar al Señor para que te guíe y para que te dirija y para que tú puedas salir de esa vida miserable que dice la palabra del Señor, desventurado, para que puedas salir de esa pobreza, de estar ciego y estar desnudo. La Biblia dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué va a pasar? Es que te has cubierto y tú vas a dar testimonio, la gente va a ver, y luego unge tus ojos con colirio para que puedas ver. ¿Ves? La cosa es que cuando uno es tibio, la vista está corta, opaca, ciega, no puedes ver. Cuando Dios comienza a obrar en tu vida, entonces tú ya tienes visión, ya puedes mirar con tus ojos, ya puedes ver con claridad qué es lo que Dios pide y quiere de nosotros. Dios quiere que estemos bien centrados, calientes, siempre buscando la voluntad de Dios, siempre haciendo lo que a Dios le agrade. Decídete, haz una decisión. El hombre vive haciendo decisiones. ¿Cuál es tu decisión? Si tu conciencia y tu corazón te dice, me quiero sentar aquí a relajarme, a hacer aquello o aquello, ¿por qué no te dice tu conciencia, agarra la Biblia, léela, híncate un rato, medita y ora, pídele a Dios que te ayude, que te dirija? Y notemos lo que dice el Señor para que pueda haber una sanidad completa y para que podamos nosotros crecer y estar esperando al Mesías, porque Cristo ya viene. Después de la era de la iglesia de la Odisea, la Biblia en el capítulo 4 en adelante viene
problemas grandes a este mundo. Y bendito Dios, si tú tienes al Espíritu de Dios y tú has sido conocido por Dios y tú conoces a Dios, entonces la Biblia nos dice, nos da esta exhortación. En el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué es lo que hace Dios? Pues Dios nos castiga. Dios nos manda pruebas y nos castiga. Nos castiga para que nosotros podamos comenzar a buscar a Dios y la dirección de Dios. Y luego dice aquí, sé pues celoso y arrepiéntete. Está tan simple la solución. Es como cuando te tomas una dosis, tienes un problema físico y esta dosis te sana. La misma cosa, el Señor nos dice, arrepiéntete, sé celoso y arrepiéntete. Estás haciendo cosas que han desagradado a Dios. A lo mejor tú piensas que estás bien con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con la congregación, pero dentro de tu corazón tú estás tibio. Y Dios abomina eso. ¿Por qué abomina? Porque Él lo vomita de su boca. Entonces, si alguien conoce tu vida es Dios. Tú puedes estar luciendo y estar apantallando y haciendo ver a la gente que estás muy bien, pero realmente estás tibio. Y la Biblia dice, sé celoso y arrepiéntete. Es muy simple pedirle al Señor perdón. Mira que el Señor quiere escuchar eso. Y cuando Él escucha eso, entonces tenemos la promesa de los versículos que siguen. Dice, aquí yo estoy a la puerta. ¿Por qué? Porque en Filadelfia dice, está la puerta abierta y yo no la cierro. Yo la tengo de par en par, está abierta. Entonces dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre está tibio? El hombre cierra la puerta de su corazón, pero la puerta del Señor está abierta. Cuando uno se arrepiente, entonces uno abre la puerta de su corazón. ¿Para qué? Para que Dios venga a tener compañerismo contigo. Viene a cenar contigo. Viene a tener compañerismo contigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿No te quieres sentar con Él en su trono? Tarde que temprano. Si nosotros buscamos la dirección del Señor, dice la palabra del Señor, Él nos va a hacer sentar. Así como Él está sentado en su trono, sentarnos en el trono de su Padre. Y para terminar este estudio, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? Al mundo perdido, al inicuo, al pervertido, aquel que no quiere a Dios. No. A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Aquel que se ha apartado de Dios porque está tibio. Estás tibio. Dios no te quiere ver de esa manera. Dios quiere, o sea frío. O sea, en otras palabras, si no quieres seguir a Dios, así como dijo Josué en una ocasión, yo y mi casa serviremos a Jehová. O estás por Dios o estás por Baal. Ahora, si estás por Baal, bien no esperes. Dice, yo castigo al que amo. No esperes bien, porque si eres de Dios, tienes esa convicción. ¿Sabes qué? La Biblia dice, sé celoso y arrepiéntete. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A la iglesia. O a las iglesias, hablando a este mundo en general. ¿Cuál es el problema de nuestro tiempo? Pensamos que ponernos un tatuaje no está malo,
que acabo yo ya soy salvo. Fumarnos un cigarro no está mal, que acabo yo ya me voy al cielo, cuando este es el templo del Espíritu Santo. Tener una noviecita aquí o allá, cometer adulterio, tengo mi esposa, pero estoy teniendo una aventura, que acabo yo ya soy de Dios, pienso que no estoy. Déjame decirte que todo tiene consecuencias. La Biblia dice, escucha lo que el Espíritu de Dios te dice. Y la Biblia dice, arrepiéntete. La palabra del Señor te está dando a ti una salida, una solución, para que Dios comience a bendecirte a ti y a todos los que te rodean. Dios te quiere usar, especialmente en estos tiempos de pandemia. Abre tu boca y comienza a decirle a aquellos que andan comportándose o haciendo aquellas cosas que no son buenas. Diles dónde debemos de estar, calientes para el Señor. Amén. Voy a orar por ti, vamos a orar. Dios, yo te pido por la iglesia y te pido por mis hermanos, te pido, Señor, que nos des las fuerzas para apartarnos de aquellas cosas que te desagradan. Nosotros no queremos ser tibios, Señor, queremos estar calientes. Tú dices, Dios, que te pidamos perdón, que seamos celosos y que te pidamos perdón. Perdónanos, Señor. A veces pensamos que lo tenemos todo, pero tú dices que somos pobres, desventurados, somos desnudos. Señor, dame la emoción de comenzar a leer tu palabra para poderme cubrir de ti, para poder abrir mis ojos y hacer aquello que te agrada a ti. También te pido por mi pueblo, el pueblo tuyo, Señor, que tú te has ganado con tu preciosa sangre, pero que en este tiempo, Señor, nos hemos desviado del camino tuyo, somos tibios. Señor, tú dices que tú nos vomitarás y no queremos que eso nos acontezca. Queremos estar preparados, Señor, para poder cenar contigo y tú con nosotros y poder sentarnos en tu trono. Señor, ese es nuestro plan y nuestro gran deseo. Ayúdanos a obedecerte y a hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.